Aventureros, soy un apasionado del mundo del cine del séptimo arte. Todo lo que tenga que ver con los secretos, las curiosidades, los misterios del cine siempre me ha fascinado. Por ejemplo, ¿por qué James Bond se llama así? ¿De dónde viene lo de 007? ¿Cuáles son las curiosidades de la Guerra de las Galaxias? ¿Hubo misterio en el Titanic y en su rodaje? Vamos a hablar de curiosidades de misterios del cine y de ubicaciones de las películas a través del libro que acabo de leer de Blume, Atlas del Cine, donde se recorre todo el mundo a través de 360 películas y quiero contaros las curiosidades de mis 10 favoritas. Así que comienza Desafío Viajero. Y es que comenzamos con Titanic. Nuestra historia se inicia con un naufragio. Es en 1996 cuando la Fox y James Cameron encargan la excavación de un depósito de 64 millones de litros de agua en Rosarito, en Baja California, en México, una época en la que Leonardo DiCaprio pues era un cubrecarpetas. Menos mal que la cosa cambió, ¿no? Y es que se reprodujo fielmente el Titanic, no tan grande, pero sí con 235 metros, una auténtica barbaridad. Y una vez rodada la película, la intención de la compañía era crear una especie de centro de visitantes del escenario donde se había rodado Titanic. Lo que ocurre es que llegó el imperio de la droga por toda esta zona, hubo una grave epidemia de gripe porcina y los turistas desaparecieron, ¿no? Eso sí, seguro que muchos de ellos no habían oído hablar de la momia del Titanic. ¿Había una momia del Titanic? Pues sí, amigo, o no, aunque la película no hizo mención alguna de ella. Y es que ya veréis, en la época victoriana se puso muy de moda el desvendaje de momias. Se solían celebrar reuniones sociales en la Inglaterra de comienzos del siglo XX, donde en un macabro evento se desvendaba a momias del antiguo Egipto. Y esto les encantaba a los burgueses ingleses de la época. De esta forma surgió un bulo, que en el Titanic, destino Nueva York, viajaba una momia, pero no una momia cualquiera, de Telamarna, una sacerdotisa pitonisa del dios Atón. Al parecer, la momia que viajaba junto al puente de mando tenía en el pecho un amuleto del dios Osiris con maldición. Y la maldición era esta. A ver qué me decís, Ponmelo luego. Despierta del sueño en que te hayas sumido. Tus profundos ojos jamás serán vencidos por aquellos que intenten interrumpir tu sueño eterno. Bueno, cualquiera que le guste un poco el antiguo Egipto, enseguida habrá adivinado que esto no lo escribió ningún egipcio de la época, y es que los egipcios eran muchísimo más inquisitivos, nada que ver con esta literatura romántica, ¿no? Las maldiciones eran del estilo que un cocodrilo devore a quien ose con gestos impíos perturbar el descanso de mi faraón. En fin, supuestamente, las extrañas actitudes del capitán Smith, el capitán del Titanic, serían debidos a los efectos radiactivos de la momia, los hongos, etc., ¿no? Pero bueno, a ver, lo cierto es que en el Titanic nunca viajó ninguna momia. Pero tiene un halo de realidad esta historia. Y es que en el Titanic iba a viajar un sarcófago de una sacerdotisa que hoy en día la tapa de este sarcófago se encuentra en el Museo Británico. Al final, esto no sucedió. Pero hoy en día en el British Museum podemos observar esa tapa del sarcófago que efectivamente iba a viajar en el insumergible. Unos meses después de que en Rosarito se rodase Titanic, este lugar fue escenario de la película de James Bond El Mañana Nunca Muere. El 007 también se pasó por Baja California. Y es que las películas de James Bond a mí siempre me han cautivado, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde viene el nombre de James Bond? Bueno, pues ya veréis. Resulta que Ian Fleming, que es el creador de James Bond, estaba buscando un nombre masculino para su personaje y él, leyendo una revista de naturismo, observa un reportaje de aves firmado por un ornitólogo que se llama James Bond. Y él quedó totalmente impactado por la masculinidad de ese nombre, ¿no? Y le puso ese nombre a su personaje. Claro, esta historia al poco salió a la luz y la esposa del ornitólogo, del auténtico James Bond, demandó a Ian Fleming y llegaron a un acuerdo.
Si el ornitólogo, si James Bond, el original, encontraba una nueva especie de ave no descubierta previamente, le podría llamar Ian Fleming, y así sucedió, ocurrió, no os lo perdáis. De esta forma llegaron a este acuerdo y hoy en día hay un pájaro llamado Ian Fleming a cambio de que todos tengamos a nuestro James Bond en la retina. Y si viajamos por el mundo vamos a encontrar innumerables escenarios de las películas del 007. Por ejemplo, en Tikal, en Guatemala, se rodó Moonraker. En México se rodaron películas como Licencia para Matar, Spectre. En el increíble desierto de Atacama se rodó la película Quantum of Solace, yo creo que la peor de la historia de James Bond. Pero bueno, en esta película encontramos el barrendero más vago de la historia. A ver qué os parece. Es que ni siquiera toca el suelo. Sea como fuere, y aparte de escobas, otra de las particularidades de James Bond y una curiosidad es de dónde viene el número 007. Y es que Ian Fleming, que era un conocedor de todo lo que tenía que ver con los mensajes secretos, los códigos, los símbolos, sabía que el astrólogo mago principal de la reina Isabel I de Inglaterra era un hombre llamado John Dee, y este mago firmaba de la siguiente forma: 007. 2 ojos y el número de la magia. El mago te observa. Otra película que a mí siempre me ha impresionado es Diarios de motocicleta, una película brutal, ¿no? Aquí vamos a poder ver a un jovencísimo Che Guevara cuando en 1952, a bordo de una moto y acompañado de su amigo Alberto Granado, van a salir de viaje recorriendo un montón de aventuras, todo el continente sudamericano durante 8 meses, 8.000 kilómetros de travesía, observando un continente devastado por la injusticia social. Y es que en esta película vamos a ver cómo el Che, que era médico, dedicaba tiempo a tratar a leprosos, a ayudar a desválidos y a vivir experiencias inolvidables. Es una película de viajes y aventuras brutal, ¿no? Observamos en la película la evolución espiritual que tuvo este personaje y con independencia de que os pueda o no gustar el Che, lo cierto es que él dio mensajes que calaron muchísimo e inspiraron para dar fuerza y honor a la gente de su generación. Y no me resisto a que lo escuchéis. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Y bueno, si os gustan las historias del final del periodo de la caída del muro de Berlín, cómo no hablar de Goodbye Lenin, peliculón. Y es que en esta película, amigos, vamos a mostrar el binomio de la sensibilidad y la caída del muro de Berlín a partes iguales. Y es que, para no alterar a su patriota madre de la Berlín comunista, un joven decide ocultarle que el muro ha caído y que la reunificación de Alemania se ha producido. Y claro, todo esto ocurre cuando ella estaba en coma, no se enteró. Por tanto, para evitar que su madre pues sufra algún tipo de alteración, va a recrear este chaval un mundo en el que parezca que nada ha cambiado. Goodbye Lenin está rodada en el antiguo Berlín Este, en una zona de los alrededores de Karl, Mals, Halle, unos bloques que le confieren un aspecto de extrarradio, ¿no? Y la película es un testimonio de nostalgia. Esa nostalgia por el modelo socialista que experimentaron algunos habitantes de la antigua República del Este, decepcionados por la irrupción del capitalismo. Y permitidme que os cuente una curiosidad. ¿Cómo cae el muro de Berlín? Cae por un error humano absolutamente alucinante. Y es que el 9 de noviembre de 1989,
En una rueda de prensa que está siendo dada por parte del portavoz del gobierno de la RDA, de la República Democrática Alemana de la zona comunista, Sabonsky, está hablando sobre los éxitos y vanagloriándose del modelo comunista, reconoce que ha habido también algunos errores, ¿no? El caso es que un periodista italiano, al final de la rueda de prensa, le pregunta delante de todos los medios de comunicación a Sabonsky sobre una nueva ley de viajes que pues, se iba a promulgar, ¿no? Sabonsky debe ser que no llevaba muy bien aprendida la lección. Él saca de su bolsillo unos papeles, empieza a leer lo que pone y se confunde, y lee un proyecto de ley que todavía no se había aprobado ni que había entrado en vigor, por supuesto, ¿no? Y literalmente lo que dice en ese proyecto de ley que se pone a leer ahí es que los alemanes orientales, los comunistas, podrían viajar libremente sin pasaporte ni visado a la Alemania occidental. Claro, en la sala se hizo un silencio sepulcral. Nadie esperaba esta noticia, este bombazo. Y claro, un periodista hizo la típica pregunta, ¿no? Bueno, ¿y desde cuándo? Y a Sabonsky no se le ocurrió la mítica de, bueno, estamos trabajando en ello, estamos ahí. No, dijo, inmediatamente. Claro, os podéis imaginar, gentes de las dos Berlines directamente con hachas, con martillos, con piolets a picar el muro porque el muro había caído por un error humano, gracias a Dios. Y seguro que sois fans de las películas y las novelas de misterios y secretos de abadías. Y es que, cómo no darnos una vuelta por la famadísima película y novela En nombre de la rosa de Umberto Eco. Estamos sobre una cresta en las montañas del norte de Italia, alzándose un imponente torreón de una abadía benedictina, un lugar escenario de asesinatos donde el vicio compite con el oscurantismo en un mar de secretos. Y es que es cierto que en la película se rodó en interiores de una abadía alemana, la abadía de Eberbach, pero el director mandó construir una abadía entera en los estudios romanos de Cinecittà. Y es que esta abadía, que fue construida, como veis, de propio, tenía una pocilga, tenía un gigantesco torreón, graneros, y fue decorado de forma exhaustiva. Fue, de hecho, el decorado más grande que se había construido en toda la historia en un estudio. Y Umberto Eco, después del aluvión de críticas favorables de En nombre de la rosa, un tiempo después publicó apostillas a En nombre de la rosa, ampliando la información de su anterior novela. Imprescindible. Y por supuesto, decidme que sois fans de la Guerra de las Galaxias. Y si no, os voy a censurar en el canal, ¿eh? No, pero vamos a ver. Si viajamos a Túnez hoy, vamos a poder visitar Tatooine, el lugar donde vivían los tíos de Luke Skywalker. Y es que hace unos años me pude dar una vuelta por este lugar que es absolutamente impresionante. Vemos acartonadamente construido un escenario de película y que nos hace trasladarnos a ese rodaje de Star Wars. Desde luego que es fascinante. Y no salimos de Túnez. Y es que aquí otro gran peliculón se grabó en la ciudad de Kairouan, el gran centro del mundo islámico. Kairouan, un lugar espectacular, ¿no? Yo os llamo aventureros de una forma muy concreta y no es baladí. Y es que, como a muchos, Indiana Jones es un referente para mí, ¿no? Es mi aventurero de cabecera. Y si hablamos de En busca del Arca Perdida, y ya sabéis mi relación con el Arca de la Alianza, más todavía. Una curiosidad, ¿sabíais que Indiana Jones en un principio no fue ofrecido a Harrison Ford? El papel principal, cuidado, lo iba a interpretar Tom Selleck. Sí, pero en aquella época estaba rodando Magnum y debe ser que le iba bastante bien, ¿no? Y menos mal, porque ¿os imagináis la cara de Tom Selleck haciendo de Indiana Jones? Un momento, amigo mío.
¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. En fin, vamos a viajar a Marte y para ello podemos darnos una vuelta por la Tierra, en concreto por el desierto de Wadi Rum, en Jordania. Películas como Marte, como Lawrence de Arabia han sido grabadas aquí. Y es que este desierto 100% que parece Marte y es de los lugares más curiosos que he visitado en el mundo, donde vais a ver una auténtica maravilla de la naturaleza. Fantástico el desierto de Wadi Rum para sentiros como un marciano. ¿Habéis visto la película del piano? Una madre escocesa, muda, desembarca con su hija en Nueva Zelanda para reunirse con su futuro esposo. Sin embargo, será con un vecino de este con el que establecerá una relación apasionada, con consecuencias tremendamente dramáticas. Y todo ello en un entorno en el que los hombres apenas son capaces de controlar a la naturaleza salvaje. Os recomiendo encarecidamente esta película, El piano. De hecho, yo empecé a tocar el piano gracias en parte a todo lo que me transmitió esta película. La producción de la película casi se convirtió en una cuestión de honor, el hecho de encontrar lugares que sugiriesen los estados de ánimo del personaje principal, una extensa playa con un acantilado abrupto que presagia los problemas a los que se enfrentarían las protagonistas de la obra. Así que si queréis pasearos por la Nueva Zelanda de la época, de acuerdo, tenemos El Señor de los Anillos, pero el piano también es una impresionante opción. Y para terminar, viajamos a China, a la ciudad prohibida de Beijing, para conocer una historia increíble, la historia de Puyi, el último emperador de China. Y es que Puyi fue designado como emperador a los 3 años de edad, en el año 1908, y 3 años después de su nombramiento, en China se produjo la proclamación de la República Popular de China. El nuevo régimen decidió confinar al joven emperador tras obligarlo a abdicar en la ciudad prohibida. Y allí viviría, ajeno totalmente al exterior, en la ciudad prohibida. Se casaría con 2 mujeres. Él jugaba mucho a tenis en el palacio, en toda esta zona pues, del patio principal. Y finalmente fue expulsado del palacio y exiliado. Y fue convertido en un ciudadano más. ¿Os imagináis? El emperador chino, ¿no? Que le trataban como un dios, que casi no podía tocar el suelo, porque era casi sagrado, convertido en un ciudadano totalmente normal. Bueno, pues veréis, en 1931, la región china de Manchuria es conquistada por parte de los japoneses y las autoridades de Japón colocan al exemperador Puyi, que era de origen de Manchú, al mando de este endeble estado, alimentando de esta forma su ego, ¿no? Incluso Puyi fue emperador, fue nombrado de nuevo emperador por parte de los japoneses de toda esta zona de Manchuria, sin saber que en realidad no era más que un peón en un juego diplomático mundial. De hecho, cuando en 1945 Japón capitula, Puyi es capturado por el ejército soviético y es entregado 5 años después por los soviéticos a la República Popular China, donde finalmente sería encerrado en un campo de reeducación durante 9 años. Una historia fascinante que vemos en la película El último emperador, muy recomendable, la música es brutal, ¿no? Y desde luego una vida en la que la máscara del poder oculta el rostro de la frustración. Y aventureros, estos son algunos de mis leitmotiv, de mis películas favoritas con curiosidades, con secretos que he descubierto de una forma distinta, ¿no? En Atlas del Cine. Esta nueva obra es un tochazo brutal, donde veis alrededor de 360 películas totalmente decodificadas, descifradas y donde vamos a poder contemplar pues, sus secretos. Y una maravilla poder hablar del cine, ¿no? Si os gusta de verdad el cine, os gusta que hablemos de esto de vez en cuando en Desafío Viajero, ponedmelo en los comentarios, contadme cuál es vuestra película favorita, alguna anécdota que conozcáis de películas del mundo del cine en general, y desde luego que os contestaré y podremos tener un acervado debate en el canal. Por otra parte,
Vamos a recomendar también el fotógrafo de bolsillo, cómo tomar fotografías con nuestros smartphones, ¿no? Una forma en la que vamos a obtener trucos y consejos para que nos convirtamos en fotógrafos con nuestro móvil, de manera que parezcamos casi profesionales, ¿no? El fotógrafo de bolsillo y Atlas del cine, que son las recomendaciones que os quería traer para hoy. Y espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis, comentadme lo que queráis y nos vemos muy prontito. Venga, aventureros, sed buenos y hasta la vista.